Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos dominicanos del mundo donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles en Pensamiento Propio. Hoy con la encomienda de conversar con una persona que me ha demostrado que tiene una actualidad mental aquí en Estados Unidos. Igual que yo, conservador, mucho más joven, pero es un artista plástico, un artista visual. Y además de eso, un entendido a profundidad de la política en sentido general. Se trata de Ezequiel Jiménez, mi amigo de mucho tiempo. Saludos, Ezequiel. Saludos, muchas gracias, Roble, por la invitación. Es un placer estar contigo en tu programa y con los televidentes. Qué bueno, porque fíjate, yo te dije a ti, Ezequiel, yo quiero que hablemos, echemos un conversadito en la televisión. Fíjense esto que pasa en Pensamiento Propio. Yo no pretendo entrevistarte, porque la entrevista es una cosa muy informal. A mí lo que me gusta es hablar con la gente. Como nosotros nos sentamos a hablar ahí bebiéndonos los tragos o bebiéndonos el café, pero hacerlo en público. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Aunque el escenario sea desde Pensamiento Propio, los majestuosos estudios de Canal América, que es palabra aparte. Que la gente después da cuenta que esto no es un cachú. Pero nosotros bien pudimos haber estado hablando en cualquier restaurante. Y yo quiero traer ese ambiente al público, porque el tema que te voy a tratar es un tema que yo sé que tú tienes algo que aportar. Fíjate, óyeme esto, Ezequiel. Donald Trump, oye, todo el mundo asumía que los dominicanos son demócratas porque viven en Nueva York. Nadie sabía que en el fondo, en la comunidad dominicana, el pensamiento conservador propio del dominicano promedio tiene una fuerza de carácter. Y entonces nosotros descubrimos de pronto que los taxistas están con Trump. Oye, qué detalle. Los taxistas, un paquete de taxistas, tú lo oyes hablando y quieren que Trump, ya tú sabes, la de Troya. Nosotros no sabíamos que los partidos políticos de aquí, los principales, PRM, PRD, ¿qué? Hay más gente con Trump que el caray. Es más, hay demócratas con Trump. Y eso lo descubrimos cuando Trump llegó. Entonces ahora Trump viene de nuevo a Nueva York con este problemita de las acusaciones por algo que uno no entiende bien. Y que los mismos críticos dicen, bueno, por eso no van a impedir que sea candidato. Pero eso le puede afectar. Y eso es lo que yo quiero analizar contigo. Primera instancia, ¿qué te parece la situación en ese aspecto? La situación del señor Donald Trump es un poquito complicada en términos políticos hablando, ¿no? En términos ya legal, ¿no? También no deja de ser un poquito complicada, no necesariamente porque las acusaciones que se le hagan necesariamente tienen algún peso en lo que legar si fuera un juicio normal, regular. Pero Para estamos lograr hablando... una condena ahí no es mucho, es un juicio ordinario. Sí, pero ya en un caso político donde realmente no necesariamente los adversarios de un determinado líder andan buscando justicia, sino más bien es sacar fuera de lo que es la batalla electoral al adversario. En este caso, por ejemplo, cuando vemos precisamente este caso específicamente y la base que usa el fiscal de Manhattan, de distrito, Alvin Bragg, sí, que estaba en desgracia aquí en Manhattan por lo fuera de sitio que estaba con la policía. realmente él está siendo acusado de no perseguir realmente el crimen. Él es el mismo fiscal que aquel dominicano apellido Alba, que tenía 30 años trabajando en una bodega, se mete un delincuente que viene en defensa de la novia que quiere que le den la cosa gratis, y entonces le puso una fianza
imposible de salir hasta que sintió la presión y la manifestación y la presión y entonces tuvo que bajar la fianza. O sea, ese es el mismo fiscal Pero que perdóname un está... segundito, Ezequiel. Sí, Es una pequeña interrupción, escúchame. Yo no puedo dejar de pasar ese tema sin decir la realidad oculta del asunto. ¿Tú sabes quién fue que lo sacó del lío a él? Fue Frank Marte, ese dirigente de los bodegueros, que puso en garantía sus bienes para que le entregaran, para que lo dejaran salir. Y luego, como quiera, presionó y el tipo bajó sí, la fianza porque por también, la presión. sí, porque también el ser humano también tiene lo que es un sentido de justicia y a veces las injusticias cuando son demasiado, también el ser humano reacciona. Pero ese caso despertó un debate a nivel nacional en todos los medios, anglo, conservadores, no conservadores, que muchos quizás dominicanos no conocen esa realidad de esa situación, porque es que, por ejemplo, el nuevo fiscal de Mata, lo que él ha hecho es bajar crímenes que eran considerados felonía. Él lo bajó de grado. Sí, para que criminales puedan salir sin ni siquiera pagar un dólar de fianza. Entonces este señor que tenía casi 30 años trabajando en esa bodega, ¿verdad? Un migrante dominicano. Entonces se ve en esta situación que tiene que defender su vida y como resultado de eso, quien viene a su trabajo se vuela del cance de la bodega para tratar de asesinar a este señor. Se defiende y resulta muerto quien va a agredirlo precisamente. Entonces, a quien el fiscal quiere condenar es precisamente al hombre trabajador. Y entonces, al que se defendió. Correcto. Entonces, este es el mismo fiscal, por ejemplo, que ha tomado un caso que ya se debatió, que la base del caso es la actriz pornográfica Stormy Daniels, sí, la tormenta Daniel, ¿verdad? Porque el nombre que tiene. Sí. Eso ella, Sí, yo creo, perdóname, yo creo que ella dio un palo. Ella agarró a Tron afuera de balance como te han agarrado a ti y a mí también. Quizás nosotros no hemos dado tanto cuarto, nos dimos así, y algunos nunca dan dinero para esto. Elías, mi amigo Elías Barrera Corporán, el relacionador del consulado, eso no paga un chile a nadie, por nada, porque él dice que no está en eso. Pero eso fue una vez. Ella se aprovechó que ahora Tron llegó lejos, déjame sacarle ahora. Y sí, encontró la gente que lo apoyaba. El problema con eso es, por ejemplo, los dos testigos estrella que tienen, la actriz pornográfica y uno de los ex abogados de Donald Trump, el señor Cohen. ¿Qué sucede en ese caso? El señor Cohen y ella, ambos, ya en el 2018, ellos habían jurado, firmado documentos, inclusive el señor Cohen ante el Congreso, en vista pública, bajo juramento. Él testificó y declaró que ese dinero lo buscó él y que eso todo fue iniciativa de él. Aunque no sea así, pero ya eso descarta a un testigo que después que pasan los años, entonces viene con otra historia distinta a lo que ya él juró. Ahora, ¿qué sucede? Precisamente, ya eso, la Comisión Federal de Elecciones, el Departamento de Justicia, ya había descartado ese caso, precisamente porque no tenía las evidencias sólidas para llevar ese caso a la Corte. Ahora, ¿qué sucede? El fiscal de distrito de Manhattan, uno de sus slogans de campaña y su tema de campaña eran que iba a perseguir al señor Donald Trump para llevarlo a la justicia, que enfrentara a la justicia. Cuando ya un fiscal hace una campaña, por ejemplo, declarando y llevando como su tema de campaña un blanco específico de él llegar, por ejemplo, a la fiscalía, ya entonces eso lo que muestra es que el individuo entonces ya desde antes de ocupar el puesto, ya él trae un sesgo específicamente con una persona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Un caso ya que eso el Departamento de Justicia lo había rechazado, la Comisión de Elecciones ya recientemente, un miembro de la Comisión de Elecciones dijo que eso no era se consideraba dinero de campaña. Entonces, en ese sentido también hay que tomar en consideración una situación. El mismo día que él apareció en corte, el señor Donald Trump, ese mismo día también la 9ª Corte de Distrito le ordenó a la tormenta Daniel pagarle $121,000 porque ella está hablando embuste en la corte. Entonces, ¿qué sucede? Eso se le suma a ella otros 500 y pico de miles que ya ella debe en gastos legales
A los a abogados. Donald Trump, porque el asunto es que cuando usted demanda a alguien por la información, lo que sea, y usted pierde ese caso, resulta que usted tiene que pagar los honorarios De lo que se del otro. defendió. Entonces ya ella casi le debe casi más de $600,000, solamente por ese caso. ¿Por qué? Porque han descubierto que ella está hablando mentiras. No necesariamente todo lo que dice, pero en la corte desde que descubre ya que uno está hablando mentiras, ya eso se le cae Sin ahí. embargo, Pero eso no tiene ninguna relevancia para claro, grandes medios, ¿no? claro que sí, Pero la tiene. sin embargo, sí, claro que sí. Sin embargo, déjame decirte algo. Esa muchachita hizo el negocio de su vida. Porque ahora aquí ya vale. Si es verdad que Trump se equivocó, que cualquiera se equivoca, yo me hubiera equivocado también. Pero, Ahora yo lo que no le hubiera dado esos cuartos en un cheque. sí, Como lo que sucede. como dice ella que se lo Sí, dieron. mira que lo que sucede. Lo que sucede es, no es que uno defienda ni esté asegurando que el señor Donald Trump esté hablando la verdad, lo que sea. No es eso. El asunto es las bases con que se le acosa a una persona. Por ejemplo, cuando usted es una persona muy acaudalada, que hace mucho negocio, tienes miles de empleados, negocio por donde quiera, usted tiene personas y profesionales que le venden servicio. Por ejemplo, un abogado, por ejemplo, una persona como, qué sé yo, en este caso él, le paga a un abogado para que le resuelva problemas. ¿Cómo? El abogado se va por ahí a resolver problemas como él entiende que debe resolverlo y le dice, le resolví. Entonces ya eso mantiene a su cliente contento. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿De dónde sale el dinero? Bueno, en todo momento, el señor Cohen lo que declaró es que ese dinero lo buscó él y que ese dinero él cogió un préstamo y después entonces él pasó los pagos, la factura, porque si es un abogado, por ejemplo, empleado por una persona muy acaudalada, lo que hace es que le manda el bill, qué sé yo, el cobro, y la persona saca su chequera y le manda su cheque. Pero no necesariamente la persona, por ejemplo, tiene que decirle al abogado, hámalo así, 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 porque el abogado es el profesional. El abogado le puede decir, no, Él es así que no se sabe, puede hacer. él es que sabe cómo Correcto. tiene que hacer. Entonces, una persona con muchas cosas, mucha preocupación, no va a estar preocupado de que no, le manda el cheque si le resuelve el problema para mantener su servicio. Entonces, en ese sentido, todo parece indicar que ese es un caso de corte político. Ahora, las implicaciones que tiene una situación así para el sistema legal de los Estados Unidos, para el sistema político norteamericano y la justicia y las instituciones, es un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, en todo lo ancho de los 50 estados, hay miles de fiscales de distrito, ¿verdad? Y que un fiscal del distrito tenga el poder para cambiar todo lo que, para cambiar todo lo que podría ser el panorama político para elegir el presidente de los Estados Unidos, eso sería un error extraordinariamente grave para los futuros presidentes de cómo podrían ejercer Yo su presidencia. diría para la democracia misma. Pero vamos a hacer una paradita ahí para que cumplamos con unos compromisos y volvemos enseguida ahí mismo, el fiscal, lo que significa y hasta dónde ha llegado este caso de, ¿cómo se llama? Stormy Daniels, la Stormy tormenta de Daniels, que ese es un nombre artístico, ese no es nombre real. Claro que no. ¿Cuántos años que tiene ella? Ahora mismo lo que... Como tiene menos de 30. No, ya ella pasó. ¿Ya pasó? Sí, sí. Ah, pues no le va a dar tantos resultados. Señores, volvemos enseguida. Bien, amigos, vamos a seguir conversando ahora en público, porque ahorita en el interín uno hace una conversación también. Yo quisiera que mi director me pusiera la fotografía del señor Carl Christian Rose, que fue el jefe, ese que está ahí. Él fue el jefe de personal del presidente George Bush hijo, ¿no? Sí, fue senior advisor. Y yo diría también más que el responsable desde los inicios de que el George Bush hijo llegara a ser presidente, cuando poca gente creía en eso. Tú le agregas algo sí. más. Él tiene míralo ahí donde están. Tú le agregas un valor intrínseco a él porque Sí, porque por eso estamos hablando de él sí, ahora. porque es un hombre con muchos créditos independientes. Porque ahora él, mire, por ejemplo, este señor él nació, él tiene 72 años. Estuvo casado 3 veces, desde la Universidad de Texas, salió de ahí. Pero entre otras cosas, él fundó un PAC que se llama American Crosswalk, que PAC es Political Action Committee.
Y él se ha distinguido con mucha precisión en ese aspecto, en el asunto político. Pero además él escribió un libro sobre la muerte, el ascenso del presidente McKinley, Sí. que lo mataron en el 1901. Es aquel presidente que lo mató un hijo de unos, lo mató León Sarsborz, él es hijo de unos migrantes polacos. Entonces, este señor que ustedes vieron ahí en pantalla junto con el presidente Bush, es que plantea estos datos que yo quiero conversar y quiero la opinión de Ezequiel en ese sentido. Mira lo que dice él. Hay números de encuesta que deberían preocuparle a ambos partidos. El trabajo que él hace se llama justamente el problema de Trump en Nueva York. Le debe preocupar a los dos partidos, no solamente a uno. Porque ahí Trump o sale ganando y le hace un lío, o ellos consiguen hundirlo. Entonces él dice, parece que no lo van a poder hundir. Entonces mira lo que dice. Hay números de encuestas que deberían preocuparle a ambos partidos. A pesar de todo el kabuki, No había escuchado esa palabra, una ¿no? palabra especial, eso, porque a ellos les gusta eso. El kabuki es un teatro tradicional japonés. Pero dilo por lo menos para que la gente sepa, pero ok. El kabuki de acusación, o sea, esto es un teatro de acusación, es lo que está diciendo. Los independientes todavía se parecen más a los republicanos que a los demócratas en temas importantes. La encuesta de Fox News del 27 de marzo encontró que un 63% de los demócratas aprueban el manejo de la economía por parte de Biden, pero solo el 31% de los independientes y el 8% de los republicanos lo hacen. Del mismo modo, el 66% de los demócratas aprueba el manejo de la seguridad fronteriza por parte de Biden, pero solo el 27% de los independientes y el 9% de los republicanos lo hacen. Sin embargo, cuando se trata de Trump, los independientes se parecen más a los demócratas. En la encuesta ABC Ipsos del 1 de abril, el 88% de los demócratas está de acuerdo en que Trump debería haber sido acusado. El resto dice que no debería o no saber. 40% de los independientes, él insiste mucho en los independientes, dice que debería haber sido acusado y el 32% dice que no. Bueno, en ese escenario, ¿qué puede esperar Trump de este juicio sobre este asunto? Bueno, Pseudo juicio ya. Pseudo juicio. El problema no es de sí. justicia, es de política. Sí, bueno, precisamente, pero antes de contestar esa pregunta o comentártela, hay que entender, yo le agregaría algo más que el señor Carl Roberts no solo hace referencia, ¿no?, a lo que posiblemente podría ayudar o perjudicar en ese juicio. Pero yo creo que en esa situación de Trump también es un riesgo muy grande también para lo que es la política tradicional en términos de que esa misma vara que se está usando, se pretende usar con el señor Donald Trump, también pueda ser usada en el futuro contra otros políticos y también del mismo sistema tradicional, de política tradicional. Ahora bien, en ese sentido, podríamos hablar, por ejemplo, del señor Carl Robert, que es un gran analista y con un gran background, ¿no? Porque llevar a una persona a la presidencia como George Bush, que no tenía grandes Ok. recursos para llegar a la presidencia, pero él lo hizo, ¿no? Sin embargo, el artículo de él sutilmente está tratando también de minar lo que es la base de votantes republicanos para las primarias. Porque, en definitiva, él plantea ahí, por ejemplo, que, sin decirlo, ¿no? O sea, que sería un riesgo para los mismos votantes republicanos que Donald Trump sea el candidato. Ahora bien, como resultado de esas acusaciones de Manhattan, resulta que después de eso
o su popularidad dentro de lo que es la base de votantes republicanos, la base simple, ¿no? Los votantes reales, su popularidad aumentó 10 puntos. Por ejemplo, el señor DeSantis, el gobernador de Florida, que es el contrincante más cercano, antes de eso, solamente Donald Trump le llevaba 14. como 19 puntos o 18, algo así. Sin embargo, después de ahí entonces le aventajó por 30 puntos. O sea que realmente las bases republicanas parece que han reaccionado de una manera más contundente, contrario a lo que posiblemente se pudo ver los Y yo lo que yo digo, estrategas. yo le agrego a él. Y este intento de Karl Rove, así mismo como tú dices, decirlo sin decir, es minar esa base. Porque el problema inmediato que hay es la nominación. Bueno, ese es el primer desafío. Por ahí es que Sí, está trabajando. ese es el primer desafío, porque también hay una dinámica. O sea, él hace énfasis en los independientes y habla de las cosas que más le podrían interesar a los independientes. Los votantes independientes, lo que más les podría interesar es la economía y seguridad. El señor Carr ya conoce qué tipo de liderazgo tiene el señor Donald Trump. Es un liderazgo parecido que yo nada más lo puedo comparar así de líderes que yo lo he vivido. Por ejemplo, como el señor Fidel Castro, que despertó un liderazgo que usted lo odia hasta la muerte o lo ama hasta verlo hasta en el cielo. Entonces, él hace énfasis en los independientes porque él sabe que no hay manera ya de cambiar un lado o el otro de su manera de pensar. Ahora bien, el establishment republicano, algunos al final lo apoyaron porque ya ellos no tenían otra opción. El problema es que en política, cuando un líder le asalta la base a una organización, a un partido, ese partido tiene problemas, porque la base al final es la que sale a votar para elegir su candidato en ese momento. Entonces, en ese sentido, él hace énfasis en los independientes. Pero ¿qué sucede? Una de las estrategias de los adversarios del señor Donald Trump dentro del Partido Republicano, que es básicamente el establishment, la cúpula, promover la idea de que si se elige a Donald Trump como candidato, no hay posibilidad de ganarle ni siquiera a Biden. Ni siquiera Biden. Ni siquiera a Biden. Entonces, Oye, ¿qué sucede? Biden pierde de Sí, cualquiera. sí, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el ex secretario de Justicia de Donald Trump, que aunque sirvió en ese gobierno, el señor William Barr, no necesariamente sí, sí, exacto. Él mismo en una entrevista reciente dijo que la estrategia de formularle cargo al expresidente Donald Trump por un fiscal de distrito es una estrategia del Partido Demócrata precisamente de aumentar su popularidad para que él sea el candidato porque ellos entienden que Donald Trump no le gana ni siquiera a Biden. Ahora bien, lo que sucede en este caso es que si usted chequea bien y analiza bien la narrativa del partido, de los adversarios de Donald Trump, inclusive los grandes medios de comunicación, nadie hace ningún énfasis en lo que es la política de Estado de un presidente. Por ejemplo, usted no ve que en esta contienda nadie habla de la política de Estado económica de la administración Trump, ni en términos de seguridad, ni en términos migratorios, pero mucho menos se habla de lo que es la política de Estado de la administración actual. Porque si usted se pone a buscar con una lupa en qué ha tenido la administración actual algún éxito en política internacional, en política económica, en política de seguridad, en política migratoria, no hay solamente un solo logro, todo ha sido fracaso, porque por ejemplo, se supone que una campaña presidencial y todo el que aspire a la presidencia haya sido parte de una administración, lo que sea de Estado, lo primero que hay que enfocar es, más que en su forma personal de ser, es realmente sus políticas de Estado, o sea, qué es lo que el individuo emprende. Pero desde que este señor llega a la presidencia, el señor Trump, es la única vez que uno nota que a nadie le importa cuál puede ser la política de Estado de un presidente. ¿Y tú sabes dónde puede estar la respuesta a eso? En algo que tú dijiste ahorita, que yo te oí callado, no te quería ver hasta dónde tú llegabas con eso. Fíjense esto, a la hora de evaluar, de comparar, de poner a Trump en el contexto internacional, a Ezequiel Jiménez se le ocurre que con el único que él lo compara como líder
por la naturaleza del liderazgo, es con Fidel Castro, por ejemplo. Y eso a la gente le molesta. Claro que sí, claro que le sí. molesta. La gente no tiene tolerancia porque para justamente escuchar algo. para nada. Sí. Justamente el problema está en que él te va a encontrar colindancia de Fidel Castro con Trump, en muchos sentidos. Aunque sean de cosas muy distintas. Sí, cuestiones muy distintas. Entonces, me llama la atención en eso, porque yo estoy tratando de ver todavía dónde encaja Trump como líder, y él me ha dado una pista. Sin embargo, tú has expuesto lo que significa este problema ahora mismo. Y yo creo que de manera muy precisa, con mucha claridad. En la parte final de esta entrevista que viene ahora, yo quiero que nosotros hablemos de algo más tangible, que tiene que ver con la forma de cómo tú ves el mundo, más jóvenes que yo. Porque esa es la realidad. Yo no solamente soy conservador, sino que además soy viejo. Entonces yo tengo ya el síndrome de yo te lo dije, que tú no lo tienes todavía, porque eres una persona joven. Yo lo que quiero es que ahora, en este tramo final, hablemos del nearshoring, de lo que implica, de cómo tú ves que eso se puede interpretar y cómo se vería si Trump tuviera la suerte o la posibilidad de llegar de nuevo al poder en las elecciones del 24. Primero, si logra ser candidato, y después que logre ser candidato, que gane las elecciones. ¿Cómo afectaría eso el escenario mundial? Porque el escenario mundial ahora mismo no está bueno. Pero bueno, está complicado. Está bien complicado. Pero precisamente a lo mejor la solución está en un líder no convencional. Vamos de nuevo a hacer la paradita y volvemos enseguida.